Gracias a su apoyo y dedicación hemos consolidado nuestro gobierno y hemos traído paz y seguridad a todo nuestro estado. No es cierto. La pregunta del día de hoy es, ¿qué sienten ustedes respecto a la cuarta transformación? Vamos a averiguarlo. ¿Cómo sientes que va a estar ahorita el gobierno de AMLO? Ay, pues mal. Estaba como en una conferencia que le estaba dando y no sé qué le hizo un güey ahí y así, y la chava, o sea, dijo así abiertamente a él que iba a meter una denuncia, y él le dijo, ay no, pues pídanse disculpas. O sea, mala. Por lo que está pasando con Morena. Bueno, que el güey que lo acusan de violación y todo eso, no hace nada. Terrible. Las decisiones que se han tomado no creo que sean las idóneas. Pues creo que pues va mal, ¿no? O sea, creo que todo el pueblo mexicano tenía muchas expectativas en este gobierno. Fue un candidato muy esperado, con cosas buenas, malas, tantos años, pero finalmente creo que la mayoría lo esperábamos. Prometió cosas que no ha hecho en la práctica y creo que al día de hoy ha mostrado deficiencias en todos sentidos y creo que en cosas cruciales, ¿no? Como lo es la seguridad, la parte económica, ¿no? La parte del desempleo, el haber quitado presupuesto tanto a educación como a cultura, o sea, en cosas básicas y que creo que eran como sus preceptos de campaña, pues no ha cumplido, y creo que en eso se basa pues el mal desarrollo de su gobierno, porque no ha cumplido nada de lo que ofreció, ¿no? Nosotros tenemos el compromiso de garantizar la libertad de expresión, de manifestación de las ideas, el derecho a disentir. Nosotros venimos de un movimiento donde enfrentamos el autoritarismo, denunciamos y muchos falta de democracia. Sí, y muchos de los periodistas de este país también vienen de una tradición de denunciar el autoritarismo. Entonces, le tomo la palabra y aquí estaré el 1 de febrero si Alejandro Gertz y la Fiscalía y su partido presentan una serie de reformas que intenten revivir la criminalización. Espero que usted se pronuncie y aquí estaré. No, eso no va a pasar. No va a pasar porque no somos iguales. O sea, eso te lo puedo garantizar. Muchas gracias. Y eso es todo. Vamos a respetar siempre, ¿sí?, el derecho a la libre manifestación de las ideas y no se va a censurar a nadie. Bienvenidos a Mesa Redonda, un espacio en el cual hablamos desde ¿cuál será el futuro de las energías limpias? Hasta ¿será que esta mesa redonda es un complot de la mafia del poder? ¿Quién sabe? Yo soy Poncho Jiménez. Y yo soy Felipe Sánchez y bienvenidos una vez más. Y el día de hoy vamos a hablar pues de lo que suelen hablar muchas mesas redondas en este país. No creímos alguna vez llegar a esto. Y pues el día de hoy vamos a hacer un pequeño análisis de pues ahora sí que varias cuestiones que han sucedido dentro de este gobierno que empezó hace poquito menos de 3 años. Nos vamos a centrar en 3 temas principalmente: el manejo de la pandemia por COVID-19, la situación a partir de la violencia de la mujer y los feminicidios, y por último, la relación que existe entre el gobierno federal y los ámbitos de la ciencia, la cultura y el deporte. Y para acompañarnos en esta gran odisea, estamos por un lado con Andrea Deiden Valero, editora ejecutiva de Business Insider México, y con Javier García Jaime, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública. ¿Cómo están? Hola, muy bien, muchas gracias por tenerme aquí. Muchas gracias, mucho gusto estar aquí presente. Empecemos primeramente justo por la situación de la pandemia. Sabemos muy bien que esto pues es una situación que se desarrolló a nivel global.
y en donde, pues bueno, según los datos de la Universidad Johns Hopkins, al menos hasta el día de hoy, los casos en México ascienden a los 2.347.780 y hay una contabilización en promedio de 217.168 muertes por desafortunadamente pues la situación del virus del COVID-19 en México. Así que la primera pregunta que quisiera hacer es, bueno, a partir de lo que reflejan estos números y a partir de lo que nosotros hemos podido saber en cuanto a cómo se ha manejado la pandemia aquí en México, ¿cuál ha sido la respuesta del gobierno? ¿Ha sido buena? ¿Ha sido mala? ¿Ha actuado de manera correcta o ha actuado de manera imprudente? Me gustaría saber pues cuáles son sus opiniones. Me parece que el manejo de la pandemia ha sido insuficiente y se subestimó mucho al principio. A nosotros nos tocó, por ejemplo, estar hablando con aeropuertos cuando recién se conoció el virus en China y no tenían ninguna, o sea, digamos, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y las aerolíneas nos decían, es que no hay problema. Incluso al inicio lo que vimos con el doctor Hugo López-Gatell es que no había realmente problema y que se iban a revisar como casos puntuales, que fue como esta primera etapa. Y las cosas se fueron complicando y se nos fueron saliendo de las manos y se salieron de las manos muy rápido. Y a eso no no le ayudó para nada que hubiera un problema tan fuerte de comunicación al interior de la presidencia. Porque en unos días el mensaje era usen cubrebocas, al día siguiente salía el presidente de yo no voy a usar cubrebocas, no es necesario, salió esta frase de es que el presidente es fuerza moral y no de contagio, que fue muy desafortunada. Después se fue dando un manejo laxo, pero a la vez, repito, insuficiente. O sea, no había suficientes pruebas, no se detectaba a tiempo. Hay muchas personas que, como demostró hace poco Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en un reportaje donde estuvo participando Alejandra Barriguete, la cifra que está registrada de muertes, digamos, el excedente de muertes en México es muy, muy superior al que tienen registrado por muertes por COVID. Entonces, o sea, posiblemente ahí, e incluso el gobierno federal, la Secretaría de Salud ha dicho que sí, o sea, que hay muchos más casos de los que se tienen registrados. Y se le suma que a todo esto, como no se comunicaron bien las cosas, hubo también estos episodios muy lamentables de el líquido en la rodilla, de gente que no quiere ir a hospitales porque sabe que en los hospitales quizás no hay suficientes herramientas para que salgan adelante, pese a que es su mejor alternativa. Se estuvo dando, y también esto lo tenemos registrado en Business Insider México, por si en algún momento se quieren dar una vuelta, hubo un mercado negro muy fuerte de tanques de oxígeno. Y entonces había muchos revendedores que el oxígeno que se ocupa para la construcción, que es como para sopletes y tal, se lo estaban vendiendo a familiares de personas que tenían a pacientes de COVID en casa. Y se empezó a generar como todas estos mercados negros y todas estas cosas que no se detuvieron a tiempo y que no se comunicaron de manera buena y de manera oportuna. Y ahora, o sea, digo, con la vacunación es algo que poco a poco ha ido arreglándose, falta mucho, mucho por hacer. Y las dosis de vacunas quizás no están siendo suficientes en este momento. A esto se le suma que estamos en año electoral, entonces tenemos, por ejemplo, candidatos o militancias que quieren hacer leña del árbol caído y decir, es que mira, este partido es el que te está facilitando las vacunas, cuando es un tema de Estado y no se está tratando como tal. Ese, a mi parecer, y digamos como muy a grandes rasgos, es el manejo que se le ha dado a la pandemia. Creo que ha sido inadecuado en muchos casos y en otros también hay que admitir que el gobierno y sobre todo los gobiernos locales han hecho lo que han podido con lo que han tenido, pero si la gente no está dispuesta a colaborar, ya sea porque los apoyos han sido insuficientes, cuando ha habido apoyos, o porque de verdad si no los mata el COVID, los va a matar el hambre, o de verdad ya por hartazgo y por indolencia. O sea, pero sí también hay una parte social que no corresponde al gobierno, porque pues, el gobierno no es nuestro papá. Y la gente de verdad ya en muchos casos
ahorita lo vimos en Semana Santa, como ya, o sea, ya, pues ya a la playa todos y ya no pasa nada y ya se acabó la pandemia. Lo ven saliendo a centros comerciales aquí en la Ciudad de México. O sea, parece que no pasó nada. Primero creo que es importante esclarecer que en México siempre, nunca hubiera sido posible que tuviéramos un buen manejo de la pandemia, tanto por el tamaño de la población, el tamaño del país, la carencia de infraestructura. Entonces, siempre la situación se vio negra desde entonces, pero pues el gobierno ha cometido una serie de errores muy graves, sobre todo al inicio de la cuarentena, que creo que han hecho mucho daño, han repercutido de manera muy grave mientras transcurre la pandemia. Algunos de los principales errores que yo veo fue culturalmente no se le dio la importancia necesaria y eso ha creado una serie de desinformación, como lo del líquido de las rodillas. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a López-Gatell diciendo que no había evidencia de que el cubrebocas disminuía el riesgo de contagio, o Andrés Manuel incitando a la gente a que salieran a las fondas a comer. Este tipo de cosas se ven reflejadas, por ejemplo, en que 2/3 de las personas que han muerto de COVID jamás han pisado un hospital y que muchas personas ven a un hospital pues como una condena de muerte. Pero también esto mismo pues es más o menos cierto. Cuando empezó la pandemia se hizo hincapié de que había camas suficientes y personal y equipo suficiente para tratar la pandemia, lo cual es una mentira. Me parece que un poco más del 90% de las personas intubadas acaban muertas, los hospitales se han vuelto zonas de muerte, están poco preparados, no se les ha dado los suficientes apoyos. Pues creo que estos errores al inicio han repercutido mucho. Otro, por ejemplo, error que me parece brutal, lo señaló Jiménez Fille en un libro muy bueno que se los recomiendo, que es Un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México, es el error de que la fase 1 nunca se intentó hacer una estrategia de contención o dispersión de contagios, sino se utilizó el modelo Centinela, que el modelo Centinela, pues, aunque es efectivo en poder darnos una idea de cuántos contagios vamos, pues no sirve para contener, ni tratar a las personas que están infectadas. Yo creo que serían los principales errores durante la fase 1. Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice Javier. Creo que en los hospitales sí se vio todo el rezago histórico que tenemos, pero además se vio bastante negligencia de parte del gobierno federal. Al momento de empezar a aplicar las dosis de vacunación, solamente se consideró a los hospitales privados, cuando muchas personas el primer medio de contacto que tienen son estos médicos de farmacia, estos médicos locales que tienen, que no necesariamente están adscritos al gobierno. Y también se han dado muchísimas muertes dentro del personal de salud por estas razones. O sea, y se ha hecho un nodo de contagios importante también aquí. Y al momento de no considerar a los doctores privados y a las personas, en general el personal de salud que no trabaja en hospitales del gobierno federal, se estuvo en muchos casos sentenciando a enfermedades o a muertes a muchas más personas, sobre todo a los médicos que tanto al inicio de la pandemia ofrecieron, digamos, esta atención en estos, les comento, hospitales privados, en estos, digamos, todo lo que hizo la industria hospitalaria. Y al final, cuando llegaron las vacunas, ya no se vio. Y era como, ay, bueno, o sea, pues vamos a vacunar a médicos privados, pero no, ya no, que siempre no. Hoy van a alcanzar vacunas, no, que siempre ya no. Y entonces se ha estado dando como este manejo muy político y que no necesariamente es el adecuado, porque si las personas ya saben que, como bien dijo Javier, 9 de cada 10 personas, al menos en el Valle de México, que son intubadas, fallecen y que el principal lugar en donde están muriendo son en los hospitales de la Sedena. ¿Por qué no se está ofreciendo y por qué no se está aumentando esta red para otro tipo de médicos que realmente están con las personas desde el primer momento y tampoco se capacita bien a estos médicos? O sea, que entendemos que es esta situación de no sabemos muy bien qué es lo que está pasando y no lo sabíamos al principio, y entonces empezó como este tratamiento sí, bueno, ya no, probemos este otro, pero ahorita ya está mucho más manejado y no se está cuidando a las personas que nos cuidan y que son en muchos casos profesionales que están muy capacitados y que aparte tienen un sentido de vocación muy importante. Porque, o sea, como les digo, las personas no llegan directamente al IMSS, no llegan directamente al ISSSTE, no llegan directamente a Sedena.
van con su médico local y este médico local no está protegido de nada. O sea, ni siquiera tiene en muchos casos estos servicios básicos que debería tener como empleado, o sea, prestaciones. En este sentido, creo que lo que dijo Javier es absolutamente válido. La pandemia realmente llegó a desnudar todos estos problemas que históricamente ya teníamos y los evidenció y los puso en un, digamos, sobre la lupa, en un momento muy, muy crítico. Lamentablemente estos problemas de raíz no están mejorando y no se están arreglando. O sea, ahorita estamos en un punto en el que ni siquiera hay certificados de defunción, perdón, suficientes. Otro problema dentro de esta cuarentena se viene originada desde la misma ideología pues, de la administración actual. La administración actual siempre ha tenido un corte muy anti-neoliberal, anti lo privado, un énfasis en especial a la familia, a lo local, a lo nacional. Y yo creo que toda esta ideología pues, ha afectado de manera pues ha afectado la forma en la que se desarrolla el gobierno. Por eso, por ejemplo, en el 26 de marzo, me parece que el presidente dijo en sus mañaneras que esta crisis de salud pública pues no se iba a resolver en hospitales, se iba a resolver en las casas. Y este tipo de ideologías ha sido totalmente contraproducente a lo que debería ser el gobierno en la pandemia. Y esto lo vemos pues, en casi todos los gobiernos de corte populista. También lo estamos viendo en Brasil, que es un gobierno en teoría de derecha, pero pues al tener estas mismas ideas populistas, pues se ha visto afectado muy negativamente. Como dijo mi compañera, hay un desprecio hacia el personal de los hospitales privados, hacia las farmacias, y estos lugares que pues también están lo suficientemente adecuados para tratar, para diagnosticar y hasta para administrar vacunas. Y eso ha sido un problema. Igual creo que otro problema muy serio de la pandemia por parte del gobierno ha sido esa terquedad en su discurso tan característica del presidente. A que hoy, no sé si recuerdan, me parece que fue en Suecia al inicio de la pandemia o Finlandia, no recuerdo qué país, estaban apostando pues, a la inmunidad de rebaño, era su apuesta, y mucha gente aquí pues, replicaba ese discurso. Sin embargo, pues ese modelo falló. Ese modelo específicamente disparó las infecciones. ¿Y qué hicieron los países nórdicos? Pues primero admitieron su error, que es algo muy importante en cualquier gobierno. Y segundo, pues rectificaron sus políticas públicas. Eso permitió que ahorita en la pandemia en los países nórdicos hayan bajado muchísimo los contagios al inicio, a diferencia del inicio. Sin embargo, aquí en México jamás hemos visto esa rectificación. Algo muy peligroso y que ha hecho que varias personas se queden con ideas anticuadas y malas que dijo el presidente al inicio, y que aunque ahorita ya no las dice, ya no las reproduce, pues jamás dijo que se equivocó. Y muchas personas se quedaron con esa idea del presidente en la mañanera diciendo que esto era una cosita sin importancia, que esto era una problemática que se iba a resolver en un par de meses y que el cubrebocas no servía y que debíamos salir a las fondas. O sea, yo creo que el origen del problema ni siquiera ha sido el actuar del gobierno, sino la misma ideología detrás de él. Creo ahorita que mencionaba justamente todos estos casos de que Andrea mencionaba que ha desnudado varios problemas que son sistemáticos, que ya traemos desde atrás. Digo, habría que recordar, pues bueno, cuándo fue la última vez que se invirtió o que el gobierno invirtió justamente en salud pública, ¿no? En la remodelación y reabastecimiento de los hospitales. Creo que por ahí vi un artículo de que esto no se hace desde los años 70, me parece, o años 80, que fue la última vez que hubo este tipo de políticas, y en donde se puede ver incluso recordarán, aunque me estoy quizás saliendo un poquito del tema, todo lo que pasó con el metro de la Ciudad de México, que ocurrió un desmadre por los equipos que estaban ocupando, en donde hubo pues una serie de problemas, ¿no? ¿Por qué? Por lo mismo, justamente. Creo que ahorita algo que vino, como bien decía Andrea, a develar este gobierno es todas las negligencias que se han tenido no solo en este gobierno, sino que hemos tenido desde gobiernos anteriores, y en donde no se ha hecho, pues vamos, lo necesario para subsanar
Creo yo que es como si en cada sexenio hubieran puesto como curitas para poder contener un dique, ¿no? Y creo que estamos justamente ahorita viendo la ruptura de ese dique, y en un gobierno que supuestamente promovía el cambio, supuestamente decía que venía a hacer las cosas de forma diferente. Creo que nos encontramos con un gobierno igual a los anteriores, ¿no? Igual de negligente, y con un actuar más o menos similar, y que al menos en lo personal me recuerda mucho a los gobiernos de corte paternalista de los años 70, ¿no? Los gobiernos tipo Luis Echeverría, López Portillo, etcétera, etcétera. Siento que ha sido más un regreso hacia ese punto, y lo podemos observar a partir de todas estas cuestiones. Bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta, y solamente como rescatando ideas que todos han dicho ahorita, yo la verdad no quisiera decir esto, pero pues al final a lo que te lleva es como esta sensación de tristeza de que, pues una vez más, ¿no? Como pues solos, ¿no? O sea, bueno, lo decía ya Andrea, pues no es como que sea nuestro papá, ¿no? Bueno, pues sí, nosotros tenemos que echarle ganas entre nosotros mismos para salir adelante. Ya esto también lo estaremos abordando en la última pregunta, más que nada aquí con Felipe y yo, la parte de la cultura y demás. Mencionaba también Javier sobre la terquedad, y esto también, ¿sabes qué? Me recuerda a aquella famosa frase de AMLO cuando dijo, pues nos cayó como anillo al dedo, ¿no? Y uno se pone a pensar, ¿qué demonios? ¿Cómo, de dónde nos cae como anillo al dedo esto, no? Y bueno, ya nada más con lo que creo que es lo feo, feo, feo de esto, con lo que menciona también Andrea, la parte de cuando empieza esto y dicen o nos hacen sentir que no hay problema, y al final parece esa la sensación de que no pasó nada, ¿no? Porque en efecto pues ve los videos y todo eso y hasta salen los chistes, ¿no? De, no, pues, aquí no hay pandemia, aquí no pasa nada porque nadie se cubrebocas ni nada. Sí, es eso, como si no pasara nada, y es una sensación muy surrealista, como no más en México puede pasar. Hubo dos cosas que con ustedes quería señalar, que me parecen importantes. Primero, lo que dijo Felipe sobre que pues, esto es el producto de una pobreza, de carencias que se han ido acumulando a través de los años. Yo discrepo con eso totalmente. México es casi siempre oscila entre la 11ª y la 14ª economía más fuerte del mundo. No hay redistribución de riqueza, pero hay capital. Y pues sin embargo lo ha manejado muy mal la pandemia. Ahora vemos un país como por ejemplo Filipinas. Filipinas es considerada, Vietnam es considerada la economía número, me parece, 40 y tantos de todo el mundo, y sin embargo ha llevado muy bien la pandemia. Y eso que tienen una población pobre, con muchos problemas sociales y políticos, al igual que aquí, con una densidad de población muchísimo más alta, y sin embargo nunca han llegado a pasar a más de 6,000 contactos. Ahora, claro, lo que hicieron desde el inicio es darle importancia al COVID. Desde el inicio el gobierno hizo hincapié que esto iba a ser una crisis económica y social que iba a durar mucho. Hizo hincapié en la importancia de los cubrebocas y de quedarnos en casa. También ha hecho regularmente revisiones aleatorias en casas para ver si hay contagios o no. Entonces, yo no creo que esto sea un problema económico, aunque juega un factor importante, sino cultural, que es lo mismo que vemos en Brasil. Brasil es una de las economías más fuertes de Latinoamérica y es de los peores países que ha llevado la pandemia. Pero claro, el presidente en cadena nacional dijo que esta era una simple gripiña, una simple gripita, y pues la población se quedó con eso, y el presidente Jair Bolsonaro jamás dijo que se había equivocado. Vemos lo mismo en Estados Unidos al inicio de la pandemia con Donald Trump. Donald Trump siempre hizo hincapié que esto era un virus chino, en que esto era algo que iba a pasar, que no había tanto riesgo. Y cuando los políticos republicanos de su mismo partido andaban dando un discurso antimáscaras, diciendo que era un atentado contra la libertad personal, pues jamás los reprimió y jamás les dijo que se andaban equivocando. O sea, yo creo que estos problemas son más culturales que económicos. Y la segunda cosa que quería hacerle hincapié era lo que dijo Carlos Daniel sobre este sentimiento nihilista de que no va a mejorar. Es algo real.
Las depresiones han explotado a nivel internacional, los suicidios han aumentado de manera brutal. Ahí creo que es otro error del gobierno. El gobierno no ha sabido manejar la parte psicológica de la pandemia. Por ejemplo, en el Estado de México hubo una política de asesoría psicológica gratuita por teléfono en caso de depresión. Pero hubo un problema. Esta línea estaba enfocada solamente a las mujeres. Los hombres no podían llamar. Esto es lamentable porque pues, 8 de cada 10 personas que se suicidan son hombres. Entonces, por ejemplo, hemos visto, a lo que voy es que el gobierno no le ha prestado atención a este lado emocional que está afectando la pandemia, este daño psicológico. Eso también me parece muy importante y que creo que lo hemos estado ignorando pues, como sociedad. Yo creo que sí es un problema económico y es un problema aparte económico fuerte. Si recuerdan, cuando llegó Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, empezó, o sea, digamos, desde Hacienda se empezó a destinar parte del fondo de emergencia para atender varios programas sociales que hasta el momento todavía no tienen, digamos, no tenemos resultados medibles, que son este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, temas de asistencialismo, tema de Sembrando Vidas, y se empezó a pagar con el fondo de emergencia que teníamos. Y entonces cuando llegó la emergencia, ese fondo ya estaba muy mermado. Y creo que esa fue una parte muy importante de por qué el gobierno federal en un principio no fue capaz de responder ante esa, o sea, ante la crisis sanitaria por el COVID. No había con qué. Y estábamos viviendo, porque también fue en un año en que cayeron muchísimo los ingresos petroleros, México cada vez tenía menos dinero y aparte se estaba usando no de manera óptima este dinero. Por eso también el año pasado fue que se empezaron a quitar fideicomisos, que es algo de lo que quiero hablar también un poco más tarde cuando hablemos de dinero para ciencia, cultura y deporte. Pero no había manera quizás de dar los incentivos que la población necesitaba al inicio de la pandemia, sobre todo en esta Jornada Nacional de Sana Distancia, para de verdad garantizarles la calidad de vida y para garantizar que no tuvieran que salir a la calle si no era estrictamente necesario. O sea, por eso sí creo que es un problema económico. Y el segundo punto que quería agregar es también cómo se ha movido el presupuesto en salud. De acuerdo, o sea, cuando ven el presupuesto de egresos de la Federación para 2021, si nada más nos fijamos por encimita, se ve que hay un aumento de 1.9% más o menos, digamos, con respecto al gasto de 2020. Sin embargo, ya cuando lo vas viendo como mucho más a detalle, o sea, ya quitando como temas operativos, temas que también fue, por ejemplo, esta Secretaría del Bienestar, la de Salud, el INSABI, el Instituto de Salud para el Bienestar, que cayó en el peor momento posible y aparte no tuvo, digamos, una planeación adecuada porque faltaban muchísimos médicos al momento que empezó la pandemia y ya estaba desarticulado el Seguro Popular. Cuando una vez que uno hace como ese zoom, realmente hay un recorte de salud programado para 2021 de 4%, de acuerdo con las cifras que ofreció México Evalúa. Y esto muchas veces, y digamos sobre todo 2019-2020, se fue a otros rubros quizás no tan necesarios como Petróleos Mexicanos. O sea, también desde los números, también desde el dinero se está viendo que la atención no está siendo adecuada. Hace unos meses también sacamos una historia de cómo realmente 5 de cada 10 pesos de los que tendrían que haberse usado para atender la pandemia realmente fueron utilizados. ¿Dónde están los otros 95? Sigo diciendo que el principal factor de que hayamos manejado tan mal la pandemia es más cultural que económico, pero pues mi compañera tiene razón. Parte de la política de Andrés Manuel desde antes de la pandemia fue la del flacamiento del Estado, una estrategia bastante neoliberal de su parte, pero una estrategia vital de él, y eso dejó al Estado muchísimo más débil para poder enfrentar la pandemia. Creo que ese es otro factor que no se había señalado, pero sí, nada más quería agregar eso. Otro momento muy importante sobre cómo se manejó la pandemia fue no querer ampliar la línea de crédito que México tenía, porque eso nos habría ayudado muchísimo en un primer momento. O sea, creo que ese sí fue algo muy criticable y algo que creo que empeoró muchísimo la situación para los mexicanos que estuvieron
enfermos o los mexicanos que perdieron su empleo y su capacidad de sustento en esta pandemia. O sea, a todos los niveles. Y se hizo mediante el discurso de, no, porque es que no vamos a apoyar a los empresarios. Pero realmente las más afectadas fueron las pequeñas y medianas empresas, que muchas de ellas cerraron ya definitivamente, y es algo tristísimo, porque ellas son las que están aportando con 8 de cada 10 empleos que tiene este país. Y entonces, o sea, la crisis se va haciendo más grande y todo se va haciendo una bola de nieve. O sea, y ahorita se espera que México quizás tenga una recuperación económica moderada para este 2021. Eso digo, si es benéfico, habrá que ver qué es lo que pasa. Pero definitivamente habría sido de mucha más ayuda tener ese dinero que decidir no tenerlo. Y al final, pues no pasa nada, ¿verdad? Ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta, que también es una cosa bien brutal y que yo también siento muy feo el tener que abordarla, que tiene que ver con la violencia, con las violaciones, con los feminicidios que pues tanto han marcado de rojo a este país. Un montón de gente, ay, híjole, no sé, a mí, por ejemplo, siempre que se toca este tema trato de ser como muy, como sincero y no sé, me cuesta mucho trabajo siempre, ¿no? Incluso hay veces en las que veo videos de, pues, no sé, incluso como hombres y todo eso, y tratando como de decir, no, que el feminismo es tal cosa y que esto otro, ¿no? Y entonces ves un montón de chicas ofendidas por eso y empiezan golpes por todos lados, pero en específico con la parte aquí de los feminicidios y cómo el gobierno lo ha abordado con estas famosas frases que tiene Andrés Manuel. Creo que a mí la que más me ha llegado a pegar, que al escucharlo sí sentí una ofensa muy fea, fue cuando este movimiento de rompe el pacto y que él un día dice, pues que sean claras. Y uno se pone a pensar, bueno, que sean claras de dónde, cómo más clara tiene que ser esto, ¿no? Así que sí, ¿cómo sienten ustedes que este gobierno ha abordado todo este problema de los feminicidios? El tema del manejo de los feminicidios en este gobierno, tanto, digamos, en lo local, digamos, la Ciudad de México, como el gobierno federal, ha sido verdaderamente malo. O sea, del gobierno de la ciudad es el gobierno que se autodenomina más feminista y es el que está gaseando a manifestantes cuando salen al Zócalo. En cada 8M se ve. Cada vez que les dices, es que hay un tema de feminicidios, salen con cosas que buscan como politizarlo y no realmente solucionarlo, que fue como este caso de Rompe el Pacto, que es la candidatura de Félix Salgado Macedonio, que por suerte terminó, pero que no se cayó porque el hombre tenga acusaciones de violación, sino por un tema de manejo del dinero. Y eso es tristísimo. O sea, realmente se ve como el partido oficial está sustentando candidaturas y está haciendo caso omiso a las exigencias de la mitad de la población. O sea, marzo fue el mes, ahorita les doy la cifra, marzo fue el mes más brutal en cuestión de feminicidios, marzo de 2021. Y esta tendencia se agravó muchísimo, o sea, ya era muy fuerte, pero se agravó mucho más desde los confinamientos de marzo pasado. Llevamos un año con cifras crecientes de feminicidios investigados como tal, porque también, digamos, aquí quiero como abrir un paréntesis, hay una gran cifra de transfeminicidios que no se están tomando como tal. Y eso también es un ataque contra las mujeres, particularmente contra las mujeres trans. O sea, y no se está teniendo. Y, por ejemplo, en lo que va de 2021, que era algo que Javier mencionaba, ha habido más de 38,000 llamadas a estos, digamos, a los números de auxilio de emergencia del 911 por temas de violencia. Y no se están atendiendo y no se están generando verdaderas estrategias para combatirlo. O sea, hace no mucho salió esta campaña bien desafortunada de parte del gobierno federal, que era como de casi pídele que no te pegue. Son cosas que de verdad duelen y que de verdad enfadan, que
son inconcebibles cuando se supone que la principal función del Estado es garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Y las mujeres somos la mitad de su ciudadanía. Y esto ha sido verdaderamente difícil para muchísimas mujeres que ahorita se encuentran o se encontraban en ese momento recluidas con su agresor, porque también antes de la pandemia se quitó mucha oportunidad, tanto en guarderías para que las mujeres tengan, o sea, para que dejen a sus hijos y puedan ir a trabajar, para que las mujeres tengan, digamos, como más acceso a empleos a los que no tenían antes acceso, justamente como por temas históricos, que fue, o sea, ha sido verdaderamente desafortunado. Y se empezó a quitar toda esta red, digamos, de seguridad que pueden tener ellas. Y entonces nos queda una pandemia y la gente se sorprende y empiezan a negar que la situación de feminicidio sea tan descontrolada y que la violencia contra la mujer, o sea, que quizás ay no, pues es que es un pacto político, es que no sé qué, y empiezan a avalar a personas que están acusadas de violación. O sea, este gobierno, si a alguien le ha fallado más que a nadie, es a las mujeres. Porque desde antes, desde su llegada, empezó a quitar muchísimos apoyos para ellas. O sea, y cosas que se ven en una distribución muy desigual. Y ahorita, o sea, ¿a dónde nos lleva? A que 2.444 mujeres fueron asesinadas de acuerdo con cifras oficiales en el mes de marzo. Y donde 10 mujeres al día, más o menos, están muriendo por violencia machista. O sea, ese es el México que tenemos hoy por hoy. Y es un México al que no se le están dando las herramientas para combatir y para contraatacar y para empoderar a las mujeres. Desde cosas tan elementales y que uno pensaría que ya están interiorizadas, como no estés defendiendo a una persona que está acusada de violencia. Como a las víctimas se les tiene que hacer caso, pase lo que pase. O sea, porque las víctimas están teniendo problemas muy serios porque son revictimizadas ante las instituciones de justicia. Porque si a una mujer se le viola y se le mata es porque traía minifalda, es porque estaba de noche y termina nunca siendo culpa del agresor. La lógica aquí de parte, digamos, de las instituciones y de parte de los gobiernos sigue siendo su culpa. Y ustedes son las revoltosas, las que están haciendo desmanes, las que van y se manifiestan, cuando no debería, bajo ningún concepto, ser así. Pues para rematar, la respuesta de siempre, ¿no? Acá hay otros datos, no pasa nada. Quiero rescatar dos cosas que dijo Andrea, que me parecen muy vitales cuando tenemos este tipo de conversaciones. Primero, esto lo resalto porque es un tema que a mí personalmente me duele mucho y creo que como sociedad lo ignoramos, el de las mujeres trans. Del 2013 al 2018, o sea, al sexenio de Enrique Peña Nieto, hubo un total de 473 homicidios donde la víctima pues, fue una persona LGBT. De estos, 261 fueron mujeres trans. Estamos hablando de un 55% de los homicidios en total. Y es una problemática que como sociedad ignoramos mucho porque son muchísimos temas, tanto por el machismo y la misoginia en la cultura rural mexicana, como también la transfobia tan palpable en la sociedad mexicana en todos lados. También como nos gusta mucho invisibilizar a las víctimas cuando son hombres, porque son muchas condiciones, pero creo que es un grupo que hemos ignorado mucho. Es un grupo que, por lástima, como sociedad le hemos fallado demasiado todos, ni siquiera solo el gobierno. Segundo, algo que dijo Andrea, creo que es muy rescatable, es este rollo de que el gobierno se ha autodenominado varias veces como el gobierno feminista, lo dice al aire, y si se han dado cuenta, absolutamente todo el mundo se ha dicho, ahora resulta que todos los partidos tienen agendas feministas, todos los partidos son ultra mega feministas y hablan del pacto patriarcal y hablan de la misoginia, pero realmente, históricamente, y Dios, hasta hoy en día, pues sus políticas no reflejan esto. A lo que voy es que ahorita
está en boga, está en boca, es este discurso sobre la importancia del feminismo, pero no hay que creerle casi a ningún partido político o a ningún partido político o a algún político que se autodenomina así. No lo son sinceramente, lo hacen porque pues es lo que la gente está hablando ahorita. Creo que es algo importante hacer énfasis. Ahora, algo lo que sí voy a discrepar mucho con mi compañera panelista Andrea es sobre el origen de esta alza en la violencia contra la mujer, que es algo real y que es una problemática real. Han estado aumentando los feminicidios de manera brutal y exorbitante. Sin embargo, en lo que discrepo es en el origen de esto. No creo que sea tanto por el machismo, que sí existe en México y existe de manera brutal, no estoy diciendo que no exista, sino creo que es consecuencia de dos cosas. Primero, como sociedad hemos tenido a través de los años, como consecuencia principalmente de la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, hemos naturalizado la situación de inseguridad y violencia en México de una manera brutal. Y esto es algo que yo personalmente me di cuenta cuando se aprobó la ley Ingrid. La ley Ingrid, no sé si recuerdan, esta chica que fue víctima de un feminicidio y se pasaron sus fotos de su cadáver por internet. Que fue era una falta de respeto, y luego cuando pasó la ley Ingrid, que básicamente prohíbe que se haga esto, que se pasen las fotos de la víctima, yo recuerdo que dije, ¿por qué nadie lo había probado antes? Y me puse a pensar en todas las veces en que un periódico había visto a víctimas desolladas, víctimas descuartizadas, víctimas ejecutadas, y me di cuenta de qué tan normalizado tenía yo como individuo esta violencia hacia mis compañeros mexicanos, y creo que eso es algo brutal que nos estamos dando cuenta. Creo que los colectivos feministas merecen mucho reconocimiento por eso, porque están señalando cómo tenemos naturalizado la violencia hacia la mujer, pero no creo que solo sea hacia la mujer, creo que es hacia todos lados. Creo que como sociedad nos hemos desensibilizado demasiado hacia la violencia que vivimos, que es una violencia extrema. La segunda razón por la que creo que los feminicidios han aumentado es por la misma razón por la que han aumentado los secuestros, los homicidios. Es culpa del gobierno. El gobierno ha manejado muy mal el tema de inseguridad. Es probablemente, para mí, su punto más débil. En el 2020 se reportaron 35,000 homicidios. Estamos hablando del año más violento en la historia registrada de México. Estamos hablando de una cantidad inmensa de asesinatos, de violencia. Y venimos a lo mismo, es tanto porque lo tenemos naturalizado como sociedad, como que el gobierno ha manejado muy mal sus políticas en temática de seguridad. Dos principales ejemplos que veo de esto es, primero, el Culiacanazo. El Culiacanazo creo que ha sido uno de los actos más penosos del gobierno mexicano moderno. Lo pondría casi en la misma categoría que la masacre del 68, o el caso de los 43 de Ayotzinapa. En este caso vimos cómo el gobierno, que en teoría debería ser el único que tiene el monopolio de la violencia, fue superado por un cártel delictivo a la hora de ejercer la violencia, y eso es bastante preocupante. O sea, en el Culiacanazo vimos cómo un cártel podía poner en jaque a nuestro ejército, a nuestra Guardia Nacional. Eso es preocupante. Y un segundo ejemplo por el que veo muy mal la política de seguridad en México, aunque no es tanto política, digamos que es más biopolítica más que nada, fue cuando salieron estas fotos de Andrés Manuel saludando la fiesta de cumpleaños a la mamá del Chapo. ¿Esto qué nos dijo como sociedad? Igual hablamos lo mismo, nos naturalizó que el narcotráfico es algo normal en México y es algo que siempre ha estado y siempre va a estar. Y eso creo que es el problema. Por ejemplo, el mapa de los feminicidios de María Salgado, que me parece que hace poco me parece que lo retiró, pero cuando estaba disponible, ella decía que un 63% de los feminicidios eran cometidos por el crimen organizado. A lo que voy con esto, como para cerrar, porque creo que me desvarié mucho, es que más que machismo, creo que el problema es un tema general de inseguridad. Creo que los feminicidios
son solamente un síntoma del problema tan grave que tenemos de seguridad en México y que estamos ignorando hoy en día. Creo que aquí estamos un poco confundiendo la gimnasia con la magnesia. O sea, digamos, la violencia contra las mujeres sí se ha recrudecido por, digamos, o más bien creemos que ha pasado por el incremento en la violencia. Lo cierto es que no lo sabemos porque antes no se contaba. O sea, lo cierto es que llevamos muy pocos años contabilizando, digamos, homicidios como feminicidios, porque los feminicidios tienen un factor que es el componente de odio hacia las mujeres por ser mujeres o por sus características de no hombres. O sea, y eso en todos los sentidos. Entonces, o sea, desde ese punto yo lo veo absolutamente incomparable con el Culiacanazo, que coincido, fue uno de los momentos más negros de esta administración y que ha demostrado, digamos, problemas estructurales muy fuertes en cuestión de seguridad. Segundo, me parece que la labor que han hecho las colectivas feministas particularmente, en denunciar la violencia y en ayudarnos a no normalizarla, eso es cada vez más necesario y cada vez son ellas más violentadas por eso. Porque ellas están alzando la voz y ellas están ahorita haciendo todo lo posible para que a ninguna le vuelva a pasar ningún tema de abuso, para que no vuelvan a violar a ninguna niña, para que no vuelva a haber ninguna mujer golpeada, para que no vuelva a haber ningún feminicidio más. Y a esas mujeres el gobierno les está cerrando la puerta en la cara, no les está ayudando y no está ayudando a visibilizar ninguna agenda que como partido de izquierda debería tener. Y digo, un poco como para poner también esto en contexto, porque me sonó demasiado, a los hombres también les pasa, prácticamente 9 de cada 10 personas que están cometiendo algún acto violento son hombres, no son las mujeres, los están cometiendo contra las mujeres. En este sentido, digamos, comparar violencia general con violencia por un motivo de odio, me parece que es absolutamente incorrecto. Y nada más, como para aclarar un poquito, de mi intervención anterior, la campaña a la que me refería particularmente fue la de cuenta hasta 10, que rezaba más o menos así. Antes de que la violencia se apodere de ti, antes de que te enojes con tu pareja, antes de que te desesperes, cuenta hasta 10 y saca la bandera blanca de la paz. O sea, es inconcebible que desde el gobierno se esté haciendo esto y que se intente poner la violencia contra las mujeres en un contexto únicamente individual. Comparto con Javier que es parte de un sistema, pero creo que es un sistema mucho más complejo, que tiene muchísimas más aristas y que, digamos, ahorita estamos como muy cojos desde el apoyo gubernamental hacia cualquier tipo de solución que pueda haber, porque no es nada más el hombre que llega y pega, es violencia económica, es violencia psicológica, es violencia física, tú no puedes hacer cosas porque eres mujer, tú no eres buena para las matemáticas porque eres mujer, es que las niñas juegan con esto, los hombres juegan con esta otra cosa. O sea, son cambios culturales y son cambios educativos, son cambios que se van viendo desde el punto más pequeñito y que después evolucionan en casos muy trágicos hacia no tener una red de apoyo y terminar siendo asesinada por tu pareja. Ahorita, el caso de los feminicidios, estoy convencida de que está solamente reflejando todos los otros problemas que tenemos. Y son problemas muy fuertes, son problemas que urge resolver. Y es absolutamente prioritario ayudar desde el gobierno al empoderamiento de las mujeres, no estar debilitando las instituciones que a ellas las estaban apoyando más, que eran guarderías, que es apoyo para, apoyos para niños, apoyos, como, digamos, para que ellas sigan estudiando, apoyos en general, para que las mujeres se puedan desempeñar en lo profesional y puedan salir ellas solas de un ciclo de violencia
económica y social fuerte, que se brinde apoyo psicológico, que no nada más reciban llamadas y después sea, ay señora, es que para que, ay señora, regrese con su marido, que es algo que pasa muchísimo en los ministerios públicos. El personal que nos tiene que dar seguridad no está capacitado para ofrecer seguridad. A nivel de gobierno, no se están entregando los incentivos adecuados para que haya unas mejores condiciones para las mujeres. Y esto se va haciendo una cadenita. Para las mujeres esto ha sido particularmente brutal. Y para las mujeres las consecuencias de la pandemia han sido desproporcionadas frente a los hombres. Porque aquí se vive con agresores. Y desde el gobierno no se está haciendo lo que se debería de hacer para evitarlo. Creo que no, sí puede haber víctimas, puede haber victimarias de feminicidios que son mujeres. Creo que es importante visibilizarlas. El 29% de los feminicidios son cometidos por otras mujeres, y creo que es importante visibilizar estas víctimas y no hacerlas menos solamente porque su agresora pues, es mujer. Eso parece importante. Segundo, perdón, a lo que... nadie las está haciendo menos. Nadie está diciendo las mujeres no lo pueden hacer. No, se está diciendo los hombres son la principal causa, y el factor central del feminicidio es el odio hacia las mujeres por ser mujeres. Sí, no, pero me pareció que habías dicho que el feminicidio no puede ser cometido por mujeres. Eso me pareció preocupante. Quería nada más hacer ese hincapié, que tú dijiste que hasta parece que dicen los hombres los matan más. No, a lo que iba es que en los registros que, como mencionaste, son muy recientes sobre feminicidios, pues sí ha habido un aumento. En el 2015 hubo 411 feminicidios, en el 2016 600, en el 2017 736, en el 2018 861, en el 2019 940. A lo que voy es que estadísticamente han estado subiendo los feminicidios más y más y más y más, algo que pues por lástima también se repite en los secuestros, en las violaciones, en el homicidio. A lo que voy no es a decir el machismo no existe, porque sería una estupidez de mi parte decir algo así. Sería evidentemente ignorante decir que no existe el machismo en México, pero a lo que voy es que los feminicidios van a seguir aumentando, al igual que todas las otras problemáticas en materia de seguridad en México, si no acatamos el origen del problema, que es la inseguridad, especialmente el narcotráfico, el crimen organizado. Esa es lo que iba. Ahora, lo que dijo Andrea, hay varias cosas muy destacables que creo que no se menciona. Primero, la agresión hacia los colectivos por parte del gobierno. Es brutal, es horrible, y por lástima no es nada nuevo. Cualquier persona que haya visto noticias sobre cómo el gobierno a veces ha criminalizado a colectivos que se dedican a fosos comunes, a búsqueda de personas, pues es algo normal, por lástima. Y creo que eso es algo que también está normalizando mucho la violencia en México, porque lo que está diciendo el gobierno al resto de la nación es que está bien agredir a chicas feministas porque son revoltosas, porque rayan paredes, en lugar de, pues una vez más, darse cuenta de lo que están ellas visibilizando, que es algo muy importante, que es un problema que durante años, durante México, lo hemos ignorado. Eso me parece brutal. Creo que otro grupo de mujeres que hemos ignorado también son las mujeres migrantes. Las mujeres migrantes sufren una cantidad de violencia mientras pasan por nuestra nación brutal. Creo que es otro colectivo que hemos estado ignorando. Hasta como sociedad ignoramos a todos los migrantes, pero las mujeres lo sufren de manera quizás un poco más brutal que sus homólogos hombres. Sí, yo diría eso. Y como para cerrar, también de lo que dijo Andrea, el gobierno ha manejado muy mal políticamente todos los temas del género. Todos. Y me gusta que esta conversación sobre problemáticas de género se esté trayendo a la mesa, porque en México es algo que simplemente no hay y es deficiente. Y hasta como hombres muchas veces decimos, pues no nos importa porque solamente son cosas que solo le pasan a las mujeres, entonces pues no me debe afectar a mí, lo cual es un pensamiento horrible, pero mucha gente lo tiene. Sin embargo, pues también como hombres hay muchas deficiencias en problemáticas de género.
Me parece que es en el Instituto de la Juventud, hay apartados sobre problemáticas de género. Y hay una parte de pregunta y respuesta, hay una donde dicen, bueno, una mujer puede abusar a un hombre y ponen sí, pero normalmente es porque la mujer se defiende. ¿Y eso qué le está diciendo a los jóvenes que consultan esta página para entender que ellos no pueden ser víctimas? O, por ejemplo, el Código Penal, ahorita no tengo el artículo a la mano, pero supuestamente un hombre no puede ser violado a menos de que haya una penetración forzada. ¿Eso qué nos dice? Que si un hombre es coaccionado económicamente o por un tema laboral a participar en un acto sexual, o si tiene relaciones, o si una persona lo embriaga y tiene relaciones sexuales con él, mientras la persona no lo penetre, no va a ser violación, va a ser solamente abuso. Pues creo que como México, en México como sociedad, es muy bueno que se estén trayendo estos temas a la mesa. Creo que la labor que están haciendo los colectivos feministas no le estamos dando la importancia que se debe. Creo que van a jugar quizás, con suerte, un papel histórico en cómo vemos las problemáticas de género en México y cómo vemos los temas de inseguridad en México, pero pues sí, yo creo que para cerrar diría el gobierno ha estado manejando muy mal los feminicidios, ha estado intentando hacer lo mismo de siempre, que es tapar el problema, decir no es tan grave, pero miren, somos feministas porque tenemos a ciertas candidatas, entonces pues ya automáticamente los feminicidios no existen y esto es preocupante. Creo que al momento de que nosotros como hombres se nos ha enseñado, ¿no? Y se nos ha dicho justamente que a una mujer no se le golpea porque ni con el pétalo de una rosa o cosas por el estilo, son parte justamente de la misma violencia. Yo la verdad difiero con lo que dice Javier en cuanto a que sea una problemática de violencia general, porque como decía Andrea, no es no es tanto una cuestión, o sea, es una cuestión que yo sí siento que como principal base viene del machismo y viene de una parte de educación, de cómo se nos ha educado desde básicamente desde siempre, ¿no? Y lo podemos ver, tal vez no haya datos, pero afortunadamente tenemos literatura, tenemos películas que si se abordan décadas pasadas como material documental, nos podemos dar cuenta que a las mujeres se les trata como si fueran mercancía, se les trata como si fuera un producto, ¿me explico? Entonces, y en donde justamente tenemos una sociedad en donde creo que si bien es machista, también es matriarcal. ¿A qué me refiero con esto? A que las decisiones generalmente que se toman las familias en casa, las riendas que generalmente llevan las familias en casa suelen ser las mujeres, pero las ideas justamente que se transmiten son a partir de esta cuestión de el hombre está por encima de ti, de ¿cómo es esto? De que tú tienes que ser un producto vendible y de que justamente al momento y de que nos ha faltado, yo siento como hombres, concientizar la manera en cómo nos han enseñado a nosotros a tratarla a las mujeres, que vuelvo a lo mismo, es como el pensar que son un producto y darnos cuenta de que no, de que al final del día son personas como nosotros, ¿me explico? Tú no le pegas a una mujer solo porque es mujer, no le pegas porque es persona, porque tiene los mismos derechos que tú, porque tiene o debería de tener las mismas oportunidades de poder desarrollarse en el ámbito que quiera, no por ¿cómo se llama esto? Y digamos que a mí lo que me da coraje y que creo que el problema es que no se ve así, es que se está muriendo la mitad de la población, ¿me explico? O sea, el problema, y se está muriendo por el simple hecho de que pertenecen a un género, ¿me explico? Por eso está ocurriendo este tipo de cuestiones. Y digo, no recuerdo en dónde lo vi, no recuerdo si fue un reportaje, una estadística, en donde cada media hora muere una mujer. Probablemente cuando nosotros acabemos este programa, cuando menos 2 mujeres habrán muerto en este país. El hecho de que, o sea, no es que México sea una sociedad matriarcal, porque no es como, o sea, ¿sabes? México es puntualmente una sociedad de padres ausentes. Ahorita hay
8.2 millones de hogares que son liderados exclusivamente por mujeres y casi la mitad de estos se encuentran en pobreza. Y generalmente los señalamientos van hacia, es una mamá luchona, es que, claro, como ella no se cuidó. Y pocas veces la crítica va hacia este hombre que fue y las dejó y que no se hace cargo de sus hijos y que no está haciendo cosas. Y esa es la definición del patriarcado. Justamente son hogares que están siendo muy afectados y que son muy tocados por toda esta problemática sistemática que tenemos. Tan es así que lo reconocemos como hogares donde nada más hay madres, en lugar de hogares que no tienen un padre, porque el padre en muchos casos no se está haciendo responsable. Ese es así como el problema en su forma más básica. O sea, y es justamente de cómo se están percibiendo las cosas. Y ahorita hice por ahí un rastreo chiquito de cómo se ha afectado los programas para las mujeres. Y, por ejemplo, antes de 2021, cuando están discutiendo los presupuestos, el Instituto Nacional de las Mujeres salió a decir que el gobierno les había duplicado la asignación de los recursos para la igualdad entre hombres y mujeres y tal. Y realmente es que siguen siendo bastante desequilibrados, siguen siendo ambiguos, siguen siendo recursos bastante opacos y, por ejemplo, ahorita por aquí lo tengo. Y hay un estudio que hicieron las economistas Magda García Hernández y Marta Teresa González Rentería, que son de Mira Pensadoras Urbanas. Ellas descubrieron que hubo recortes a 38 programas para la igualdad para 2021. Si eso no es estar debilitando un sistema que puede poner en condiciones de igualdad a la mitad de la población, no sé qué sea. O sea, y ellos siguen con esta bandera de que la paridad es la única respuesta, cuando claramente no. Cuando desde las estructuras se está evitando que las mujeres puedan tener una vida libre de violencias. Porque estas, repito, van desde la económica, la psicológica, la física. El gobierno estructuralmente está impidiendo a las mujeres estar en una situación que les permita equilibrar lo laboral, lo educativo. O sea, todos estos factores que finalmente terminan en temas muy lamentables como el que estamos viviendo ahora. O sea, tenemos que tener igualdad de condiciones y ese sí es trabajo del gobierno. Tenemos que tener un mejor sistema de seguridad. Ese sí es trabajo del gobierno. Tenemos que educar a la población para que no sea, como tú bien decías, es que no la agredas por ser mujer, no la agredas justamente porque es una persona, porque no la tienes que agredir, porque la culpa siempre es del agresor, no es de la víctima. Porque tenemos que educar a la gente a creerle a las víctimas y no estar justificando agresores. Y tenemos que romper el pacto. Y eso es lo que urge como prioridad número 1. El gobierno tiene que aceptar y tiene que rectificar en las cosas que no ha hecho. Y eso pasa desde una cosa discursiva muy básica, como es el presidente dejando de politizar todo, más bien de partidizar todo. Y entender que este problema es un problema de Estado y que tener una sociedad libre de violencia, incluso si lo quiere ver así, que lo ve así, es una sociedad que tiene muchas más posibilidades económicas y que es una sociedad mucho más sustentable y que es una sociedad mucho más sana. Y ahorita eso no está pasando, y está pasando en detrimento de la salud física, mental y emocional de muchas mujeres. Y repito, 3.444 mujeres fallecieron en un mes en este país. No es posible. No podemos decir que hay una sociedad matriarcal en México porque las mujeres fungen como amas de casa. Eso categóricamente está mal. Cuando hablamos de patriarcado, no hablamos de que los padres sean los líderes de la casa, estamos hablando de la teoría sociológica desarrollada por Kate Millett y por Firestone, en la que hablan de una superestructura marxista en la cual los hombres sistemáticamente oprimen. Entonces, sí, por eso no diría que está mal decir que hay un matriarcado en México, porque no responde a
categorización original de la teoría patriarcal. Segundo, algo que dijiste, Felipe, que me parece muy importante, son estos ejemplos de la cultura machista mexicana que dice que la mujer es indefensa y el hombre debe fungir siempre como protector de ellas, como caballero de armadura blanca. Es esa idea, por ejemplo este movimiento en redes sociales que hizo viral hace un año o dos, no sé si recordarán, de que no, si alguien te está acosando, dime y te defiendo, puede que me parten la cara, pero mínimo tú y eso, o sea, como dijiste, sí, eso está mal, eso es propagar la cultura machista en México, porque eso lo que le está diciendo primero a las jóvenes es que necesitan de un hombre para que se les haya respeto. Y a los hombres se les está diciendo, ustedes tienen que cumplir su rol violento de protectores. Y estamos propagando con eso todavía esta cultura machista. Eso no es la solución, como tú dijiste. Eso es un buen ejemplo de cómo el machismo permea en la sociedad mexicana. Hay algo que dijo Andrea que me parece vital para cerrar a lo mejor este bloque, porque nos podemos extender mucho y mucho con los temas sociales, y pues aquí el objetivo es hablar por parte del gobierno. La gran falla del gobierno es que su solución ha querido decir, no, pues hay paridad de género en la Cámara de Diputados, no, pues aquí hay spots por radio, no, pues aquí hay secretarias mujeres importantes, y no, esta representación de mujeres en puestos de poder, pues, como dijo Andrea, no es la solución. La solución, como lo dijo mi compañera, es volver a reforzar estas instituciones, estos programas que estaban diseñados para proteger y para apoyar a las mujeres más vulnerables. Porque el problema, las que lo sufren principalmente son estas mujeres que de por sí ya viven en situaciones precarias, mujeres indígenas, mujeres de clase baja, mujeres de familias obreras. Ellas son las principales víctimas de esta inseguridad del machismo en México. Y eso es el gran error del gobierno mexicano, que en enflacar a su gobierno para que ya no haya desvíos de dinero, para que ya no haya robo por parte del Estado, han dejado en situaciones vulnerables, han vulnerabilizado todavía más a las mujeres que de por sí ya viven situaciones precarias. Hola, yo solamente quiero matizar, o sea, creo que la paridad es importante, no es la única condición. Creo que sí, en efecto, como marca Javier, es necesario tener no solamente más mujeres, sino mujeres diversas, y tener también hombres con más diversidad, con más bagajes, con más representación. Porque eso es lo que finalmente va a ayudar a construir un Estado mucho más inclusivo y un Estado donde haya la voz de muchas más personas. Claro que eso también naturalmente pasa por tener mucha más educación en los hombres, no nada más las mujeres no nos podemos estar hablando solas. Los hombres también tienen que ser parte necesaria de esta conversación. O sea, porque ellos, como mencioné y como sostengo, son los causantes de gran parte de las agresiones y de la violencia hacia las mujeres. Pasamos ahora a nuestro último tema, en donde, pues, digamos que yo en lo particular tengo la percepción de que a lo que se refiere a ciencia, arte y cultura, en este sexenio, se ha ocupado más como una moneda de cambio, como un hueso para comprar lealtades. Al menos así es como yo lo percibo en estos tres rubros, pero no sé si ustedes lo perciban igual o de alguna otra manera. Es un tema muy complicado, sí me gustaría partirlo como en cada parte. Y en general hay, digamos, una causa fundamental. Siento que tanto en deporte como en cultura, digamos, en la práctica se han reducido muchísimos recursos, se han reducido fideicomisos, cosas que realmente están ayudando a los creadores de contenido. Y la razón detrás de esto finalmente es todo este discurso verdaderamente negativo que se tiene hacia los fideicomisos, muchas veces generados en el desconocimiento de cómo y por qué es que los fideicomisos funcionan o funcionaban, porque ahora ya todo le pertenece a Hacienda y Hacienda puede hacer como un uso bastante discrecional de estos recursos. Pero, sobre todo,
a raíz de la pandemia y como comentábamos hace rato, o sea, no teníamos fondos de emergencia y no quisieron contratar deuda, entonces, ¿qué hicieron? Irle rascando a los fideicomisos para ver qué era como el dinero que de ahí sacaban. En el enjuague se fueron al menos dos de los principales fideicomisos que hay para cultura y para deportes, que son el FODEPAR y el Fidecine. Eso tiene consecuencias dentro de la creación en México y dentro de, digamos, el deporte de alto rendimiento. Voy primero al Fidecine. Concuerdo, creo que, y eso no es condición exclusiva de esta administración, la cultura generalmente ha sido una moneda de cambio para conseguir, digamos, temas políticos. Eso es algo que ha hecho este gobierno, que hizo el anterior, que es algo que no se debería de hacer y no porque lo hayan hecho, es correcto. Pero, digamos, culturalmente así se ha visto estos dos rubros. Eso ha pasado factura, particularmente en esta administración, porque ahora vamos a tener mucho menos acceso a creación literaria y se están haciendo leyes que nominalmente dicen vamos a fortalecer el cine mexicano y vamos a fortalecer la industria mexicana, pero que quizás no está siendo así. Tal fue el caso de esta ley que salió hace no mucho, de que las películas se tienen que proyectar siempre en el idioma original. Y que primero generó esta gran polémica porque eso significaba que ya no iba a haber doblaje, cuando realmente no era ese el caso. Incluso Sergio Mayer salió a decir no, porque digamos por reglamento siempre tiene que haber estas cosas de doblaje y tal. De acuerdo con datos del IMCINE, hasta el año pasado, más o menos 7 de cada 10 películas se ven dobladas, cada 7 de 10 películas extranjeras. Y entonces, o sea, ¿para qué sirve quizás en muchos casos tener la película en su idioma original si la gente no la va a ver? Y empieza como a conflictuar con muchas más cosas de la industria y de privados que van a terminar debilitando el cine nacional. Ese es un escenario que yo veo muy posible. En el caso del FODEPAR, lo veo con muchísimo dolor porque las personas que están, o sea, que están dedicándose a ser deportistas de excelencia para México, los deportistas que van a olímpicos, los deportistas que van a competir acá y allá y que siempre están poniendo el nombre de México en alto y que le dedican gran parte de su tiempo a estos entrenamientos, cada vez están quedando con menos recursos. De hecho, o sea, no es poco común, lamentablemente, y también tenemos por ahí varias historias al respecto. Hay atletas que no saben cómo van a llegar a Tokio, porque el gobierno no les está tendiendo la mano, y estos son los deportistas que van a representar a México. Entonces, estructuralmente, estos dos rubros, tanto cultura como deportes, sí se están viendo muy debilitados y se están terminando de desmoronar aquí. No porque antes no pasara, siempre han sido, siento, rubros muy abandonados y rubros no prioritarios. Sin embargo, y aquí es como un poco un círculo, y es el ciclo sin fin del reloj. Si no se le destina suficientes recursos a estos dos rubros, la cohesión social también tiende a desbaratarse, porque tanto deportes como cultura son facilitadores muy importantes de interacción social y cumplen funciones integradoras. Y mientras no se vea la importancia de ambos para la reducción de temas de inseguridad, para digamos como para volver a hacer comunidad y para dejar de tener a personas tan alienadas, sobre todo en las grandes urbes, esto, o sea, va a ser un problema que no se le está realmente dando solución. Creo que lo del FODEPAR fue un gran desacierto. IMCINE me parece que también el Fidecine me parece que la desaparición de ese fondo también es muy conflictiva, sobre todo para los pequeños creadores, y eso que el Fidecine tenía también cosas medio conflictivas en el interior, porque quizás, o sea, los apoyos posiblemente no estaban representando a los creadores más independientes, sino que ya se iban como a productos un poco más comerciales que tenían más posibilidad de recuperación.
Y caso aparte es el CONACYT. Ha sido una institución muy golpeada y que ha sido, me parece, una de las cosas más cruciales que hay que proteger en esta administración. No me parece, o sea, no es posible que se esté incluyendo recientemente al ejército en el Consejo Científico de México. ¿Qué necesidad? O sea, el gobierno tiene que, o sea, el ejército tiene otras cosas que hacer. No tiene por qué estar habiendo también tanto desprecio hacia el SNI, que dicen, ay, sí, pues es que son incentivos que tienen, digamos, estos profesionales tan capacitados y que son, digamos, quizás como temas de impuestos regresivos y por qué le estamos dedicando un incentivo a gente que en teoría no gana mal. Cuando si pones la lupa ahí, te das cuenta de que está teniendo un impacto en la creación de México en muchísimos niveles, sin ir más lejos. Está evitando temas de fuga de cerebros porque te está incentivando a estar aquí. Segundo, por ejemplo, en instituciones como la UNAM, los sueldos son ínfimos. Y realmente los maestros de lo que viven es del SNI. Y son cosas que tradicionalmente se han ido dejando. Y ahorita, por ejemplo, ves a profesores que tienen 85, 90 años que siguen ahí porque no se pueden dar el lujo de retirarse y perder el estímulo. Y esas son cosas que están pasando y son cosas que no les están pagando suficientemente rápido al SNI. Hay un tema muy fuerte contra los centros públicos de investigación, que son el principal brazo del Estado mexicano para la investigación y que de ahí han salido cosas increíbles. O sea, pensemos Cinvestav, pensemos CIDE, o sea, que son verdaderamente semilleros de grandes talentos intelectuales y que son personas que están ahí dando la lucha y que quizás sí son voces que están contra el gobierno, pero que están a favor del Estado. Y en el momento en el que este gobierno está prácticamente diciendo, el Estado soy yo, esto se pierde, porque no es así. Ellos son un partido que está en el poder. Y estos centros tienen que estar apoyando al Estado, porque están ayudando no solamente a las y los mexicanos más jóvenes, son puertas de acceso también para que haya mucha más educación superior de calidad en el país. Y estos son los primeros centros a los que se castiga y estos son los primeros académicos a los que se les quiere cortar la voz. El CONACYT está llegando a un punto en donde ya no, digamos, o sea, está permitiendo que vaya el ejército ahí. O sea, de verdad, es inconcebible y es muy grave. Me parece que es mucho más grave a nivel estructural lo que le está pasando al CONACYT de lo que le está pasando a Cultura y Deporte. No porque estos dos rubros sean menos importantes, sino porque el CONACYT es vital y no se le está reconociendo como tal. Me gustaría decir absolutamente todo lo que me dijo mi compañera Andrea, era lo que yo quería decir. Literalmente, es exactamente lo mismo. Quizás me gustaría agregar que quizás el origen del problema es un poco, me atreverías a decir que es un poco pues, sencillo, no es tan complicado. El origen del problema es que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, o más bien López Obrador desde que estaba en campaña siempre apostó a un enflacamiento del Estado. Y pues por lástima, tanto cultura como deporte, siempre que hay recortes de presupuesto, siempre les toca a ellos. ¿Por qué? Pues porque económica y políticamente siempre ha sido pues, dos de los sectores menos redituables, no de los menos productivos, si quieren decirlo así. A pesar del papel tan vital que, como señaló Andrea, tienen de cohesión social, porque en México hay una falta de cultura mexicana y muchas veces pues, estos dos sectores lo han hecho. Lo hemos visto en los partidos de fútbol, cuando las personas se ponen sus playeras de sus equipos y forman esta identidad casi tribal, que es muy importante. Y pues en el cine lo vimos, por ejemplo, cuando han llegado películas mexicanas a tener reconocimiento, como lo fue Chicuarotes, como lo fue en Roma, como lo fue cualquier película. Así que creo que por lástima ahí sí era un poco obvio que iba a pasar. Y trágico, la verdad, porque el presidente
en realidad siempre manejó un discurso donde dijo que iba a respetar estos puntos. Por ejemplo, recuerdo que en su lista de compromisos, el número 8 era que se comprometía a proteger el patrimonio cultural de México e impulsar la formación artística desde la educación básica, así como apoyar a creadores y promotores culturales. A lo que voy es, los traicionó, creo que no se lo esperaban. Creo que los artistas y deportistas tienen todo el derecho a estar muy enojados con el presidente. En sector ciencia es muy preocupante. De los tres, al igual como dijo Andrea, me parece el más preocupante que haya tantos recortes. Me parece raro. Sí, el sector de ciencia creo que siempre ha sido uno muy respetado por los gobiernos. Me sorprendió que hubiera tantos recortes hacia él y me da, no soy honesto, me da miedo qué repercusiones puede tener para esto en México. México siempre ha sido cuna de grandes inventores y me da miedo que esto nos afecte a la larga, en especial porque México siempre ha sido de estos países que perfilan entre, pues, por así decirlo, entre el tercermundismo y el primermundismo. Siempre andamos con este pequeño potencial de dar pequeños saltos importantes internacionalmente. Lo único que me quedaría señalar es, creo que esto va a seguir. No va a mejorar la situación para esos tres sectores. El presidente ha sido muy claro con su política anticorrupción. Él va a quitar presupuestos porque él cree de manera honesta que esas son formas en las que hace combate a la corrupción. A mí no me parece acertado. Y pues creo que esto no va a parar hasta que, o que haya un partido de oposición que gane las elecciones a nivel federal, o lamentablemente pues que el señor Andrés Manuel López Obrador fallezca. Ahorita mismo él es una figura vital para el Movimiento de Regeneración Nacional y para todo el gobierno de la Cuarta Transformación. Estos partidos que se han juntado alrededor de su figura lo siguen porque es un líder carismático y él ha estado reforzando esto. Lo vimos en las elecciones internas de Morena. Él tenía claramente un personaje favorito. Y cuando alguien que no era su favorito, en este caso Porfirio Muñoz Ledo, señaló que había ganado, el presidente intervino directamente. Entonces yo creo que esta mentalidad muy liberal de un estado pequeño, pues no va a parar hasta que fallezca. Y su influencia en la Cuarta Transformación, pues se vaya. Yo creo que, digamos, sin ir como a ese extremo, o sea, me parece que una de las cosas que podría ayudar mucho a revertir la situación particular de ciencia, cultura y deporte es, primero, votar y segundo, tener una división mucho más plural en el Congreso. No podemos tener una avasallante mayoría del partido en el poder porque entonces empiezan a pasar muchas cosas, que es lo que hemos visto, que van pasando verdaderas pifias. Y en todos los sentidos, o sea, son cosas que no están ni bien pensadas, ni bien articuladas, y son cosas que van contra el espíritu democrático de México. En segundo lugar, y creo que este es el verdadero tema estructural que deberíamos estar atendiendo, es necesario que los legisladores tengan mejores herramientas para poder tomar decisiones. Porque lo que ha pasado tradicionalmente es que llevan como, digamos, cierta agenda y entonces es, bueno, votemos por ABCD cosa, hagamos ABCD cosa, sobre todo en presupuestos, es algo que se ve muchísimo. Hay gente que no necesariamente está en las condiciones para poder decidir cómo se va a hacer o no un presupuesto, cuáles son los impactos. Y eso es algo que van haciendo las secretarías y que les llevan como su lista de, mira, yo necesito este dinero para hacer tal, 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 tal. Pero a la hora de recortar y de verdad asignar el presupuesto y el proyecto, se van haciendo cosas que muchas veces son poco apropiadas o que quizás se podrían haber hecho mejor. Y entonces, o sea, creo que sí, desde el legislativo es necesario no solamente que sea un contrapeso real al ejecutivo, que es como en la teoría debería ser. Por eso tenemos una división de poderes muy clara, que es ejecutivo, legislativo y judicial. Y tiene que haber un trabajo mucho más profesional de parte de los legisladores.
O sea, no, y con una visión de derechos. O sea, y creo que ese es el principal reto que enfrenta el legislativo y que enfrentan los legisladores y que claramente enfrentan los partidos políticos. Porque también no podemos olvidar en todo esto que si hoy tenemos el gobierno federal que tenemos y que si hoy existen las legislaciones que tenemos, es en gran parte porque hubo un voto de castigo porque los otros no lo hicieron bien. Porque la gente está enojada, porque los partidos no están sabiendo leer adecuadamente lo que está pasando y lo que se tiene que hacer. No están sabiendo leer a la ciudadanía. Y eso es algo que Andrés Manuel López Obrador hizo con muchísima destreza durante todos los años que estuvo en campaña. Y que es algo que, en efecto, como bien señaló Javier, en estos compromisos que marcó al principio de su sexenio, muchos se han visto claramente incumplidos. Y creo que, digamos, la participación ciudadana no solamente en el voto, sino en el involucramiento real de soluciones, creo que ese es el primer paso que tenemos que dar para poder defender lo que queda del Estado mexicano y poder corregir las cosas que sentimos desde nuestros ámbitos que no se están haciendo de la manera más adecuada. No es solamente que hay una mayoría a favor del presidente en los congresos, estamos también hablando de cómo ha usado las mañaneras para desacreditar a los periodistas, estamos hablando también cómo ha agredido sistemáticamente al INE, tanto en su imagen como institucionalmente, y cómo también ha hecho eso con el Poder Judicial, y cómo también creó esta figura de los superdelegados para que fungieran como pequeños gobernadores, que le hicieran contrapeso a los gobernadores reales. Yo creo que, ya sé que no es el tema a discutir, pero yo creo que el meollo del asunto, el origen de todos los problemas dentro de este gobierno, es que el presidente, al igual que cualquier político, se esforzó tanto en crear un enemigo imaginario y ha estado peleado tanto contra él, que ha creado una centralización muy fuerte en México, un presidencialismo que no se había visto desde hace años. Y esto es problemático. Y no es problemático porque sea bueno el PAN o el PRI o alguna tontería, sino es problemático porque los contrapesos son algo vital en cualquier gobierno. Dios, es algo que se sabe desde los antiguos gobiernos griegos. Me parece que Plutarco llegó a señalar la importancia de los contrapesos, es vital. ¿Por qué? Porque pues un gobierno que no tiene contrapesos es un gobierno que puede tomar cualquier decisión que él quiera, como dijo Andrea, pues es propenso a tomar decisiones desde la ignorancia y provocar con esto efectos dañinos, catastróficos, que creo que ha sido básicamente el origen de los 3 puntos a discutir en esta mesa. O sea, esta ignorancia por parte del gobierno que lo ha llevado a cometer decisiones que a la larga pues nos ha dañado a nosotros, a los mexicanos. Voy haciendo aquí como mis notas, ¿no? De todo lo que dicen, porque pues también mi ejercicio aquí es como aprender y tratar de, como esponja, agarrar todo lo que pueda. Pues cuando llegó todo cosa de afuera los fideicomisos y demás, Felipe y yo platicábamos en algún momento, bueno, sabemos que de por sí ellos ya, al menos hablando de los que tienen que ver con cine, pues había también cierta corrupción, ¿no? En eso y en concursos y en lo que fuera, siempre había algo que digamos, ya estaba escrito y no era el destino. Entonces, bueno, digo, nosotros apostamos a esta parte de YouTube como, pues, para jalar por ahí el público al que queremos llegar y de alguna manera en un futuro poder hacer lo que queremos, que pues, es cine, sea ficción, sea documental, pero pues ahora sí que entre nosotros apoyándonos a nosotros mismos, ¿no? Porque sabemos que el otro camino podría llegar a ser muy difícil. Y pues bueno, nada más quería como mencionar esa parte de lo nuestro. Vamos ahora sí ya a pasar a las conclusiones. En esas conclusiones, si quieren también dejarnos sus redes sociales, si es que quieren que pues los consulten o algo por el estilo, pues siéntanse libres de decirlas, compartirlas. Yo nada más aquí pues rápido diré, pues año electoral, y
Híjole, antes cuando cumplí 18 años, el ejercicio de la votación era algo emocionante. Hoy ya hasta me da miedo porque digo, no, pues ahora sí que hubo una época en la que me ponía a investigar mucho sobre cada candidato y el cómo te va llevando la inercia te lleva a esta conclusión de no hay realmente a quién darle el voto. Me gustaría que el no votar contara como un voto, como en un ejercicio de a mí ninguno de estos me convence, lamentablemente, pero no es así. Muchas gracias antes que todo otra vez por la invitación, por crear este espacio. Yo me llevo muchas cosas muy importantes, tanto de lo que sea, o sea, de lo que aquí se dijo. Lo más importante es, creo que hubo manejos bastante cuestionables, manejos difíciles de la pandemia, que han reflejado todas las otras carencias que hablamos posteriormente. O sea, tanto en temas de seguridad, en temas de cohesión social, en temas presupuestarios principalmente. Como dije, creo que la manera de poder quizás abordar esto es tener una mejor conciencia política y eso es algo que parte de todos. O sea, estar realmente involucrados con lo que está pasando es una de las cosas esenciales para poder detectar qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta y tú en qué estás de acuerdo y en qué no. Pasar desde este tema que mencionó Javier, de es que el presidente dijo, ¿qué hora es la que usted gusta, señor presidente? Es algo que no funciona en un Estado democrático. Como también mencionó mi compañero, creo que el papel que se le ha dado a la prensa, que nuestra principal función es ser garantes de la democracia, en este gobierno se ha visto bastante mermado y nos hemos visto muy cuestionados cuando claramente no tendría que ser así, porque quienes están al servicio de los ciudadanos son los gobernantes. Y desde el poder, estar haciendo críticas al estado de la prensa y de la democracia es una cosa muy delicada. Eso es algo que se tiene que solucionar en conjunto y también se tiene que tomar, digamos, un papel mucho más crítico hacia lo que está pasando en ámbitos de cultura, de ciencia, de deportes, y todas las cosas que normalmente no vemos en el día a día. Yo les voy a dejar aquí mis redes por si tienen algo que decir. Mi arroba es _Deiden en Twitter. Ahí estoy para cualquier cosa que se les ofrezca. Si necesitan más información de alguno de estos temas, si les gustaría conocer más, prácticamente todas las notas que referí están en businessinsider.mx. Entonces, por favor, siéntanse libres también ahí de hacer sus comentarios, de hacer cualquier llamado, de hacer preguntas. A nosotros nos encanta estar respondiendo desde esa vía, estar escribiendo, porque un periodista siempre trabaja al servicio de la ciudadanía. Al igual que Andrea, concluyo que hasta que no quitemos este presidencialismo tanto sistemática como nuestra misma psique colectiva, los problemas no van a parar, debemos acabar con esto. No está bien pensar que un gobierno siempre está bien, es una manera errónea de ver al Estado. Yo creo que es el origen de todos los problemas. Quiero agradecerles a ti, Felipe y Carlos, por el espacio, por permitirnos estar aquí y hablar. Me parece un programa, un ejercicio académico padre, interesante y necesario. Andrea, le quiero agradecer por las participaciones tan interesantes que hizo, me gustaron mucho. Mi arroba, estoy como Javier Drums, tambor en inglés con doble M, me pueden encontrar así en todas mis redes sociales. Y muchas gracias a todos los que vieron el programa, ojalá les haya gustado. Agradecerles tanto a Andrea como a Javier el que hayan querido formar parte de este ejercicio. Les agradezco mucho que se hayan dado el tiempo y la oportunidad. Y pues nada, nosotros nos encuentran y en todas nuestras redes sociales como Films, todo junto, porque si nos buscan separado, de ahí el algoritmo de YouTube nos hace maña. Bueno, y si les gustó este contenido, no olviden de reventar el botón de like, compartir, comentar,
¿Por quién van a votar? No, no es cierto, el voto es libre secreto. Y nada. Sí, no olviden, ayúdenos a crecer, por favor. En fin. Tranquilo, Poncho, el secreto es en no lucir desesperado. Sí, ya sé. Entonces, bueno, sin más por el momento, nos vemos en la siguiente mesa redonda. Adiós. Bye.